Amigos y amigas, gracias por permitirnos estar en sus hogares y aproximarse a la programación del canal universitario. El día de hoy tenemos un conjunto de entrevistas, conversaciones muy particulares, aparentemente fuera de las dimensiones o de los temas que regularmente tratamos, que están vinculados a la sociología, a la política, a la economía. Estamos con integrantes del Círculo de Oración para la Unidad de los Cristianos y está conmigo Elena Rodríguez, que es de la Iglesia Metodista, y Diego Laneville, que es de la Iglesia Católica. Ellos tienen entre el 1 y el 8 del mes de junio un conjunto de actividades, de oraciones para la unidad de los cristianos, que es, entiendo, una programación que viene desde años atrás. Comenzamos contigo, Diego, a tiempo de darles la bienvenida a ustedes al canal universitario. ¿Qué es el Círculo de Oración para la Unidad de los Cristianos? Bueno, el Círculo de Oración para la Unidad de los Cristianos es un grupo de cristianos de diferentes denominaciones que se organizó hace casi 20 años. 19 años. Con metodistas, católicos, luteranos, anglicanos, diferentes grupos cristianos que hay unos que han decidido es bueno rezar, orar, estar juntos para pedir que se haga la unidad de los cristianos. Entonces cada mes hay una reunión de unos 20, 25 cristianos de diferentes denominaciones que se reúnen para justamente orar para la unión de los cristianos. Y una de las fundadoras de este círculo es justamente Elena, que está aquí, una metodista, y ella puede dar mucho más detalles sobre toda la organización, la creación de este círculo. Elena, católicos y metodistas son probablemente las confesiones más antiguas en Cochabamba. Católicos 1500, ustedes principios de este siglo, hacia 1910, 12. El Colegio Americano es una obra de ustedes. Pero antes de hablar del círculo, ¿quiénes más están? ¿Qué otras confesiones o qué otros espacios cristianos están además de católicos y metodistas? Están los anglicanos, los luteranos, presbiterianos, al principio el Ejército de Salvación, los bautistas, han sido las personas que nos hemos reunido por primera vez en 1995 en un encuentro con el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es el conjunto de iglesias evangélicas en América Latina, que en esa época estaba dirigida por el obispo metodista Rolando Villena, que ahora es el defensor del pueblo, y con Moisés Morales, que era de la Conferencia Episcopal Boliviana. Entonces, estas dos organizaciones decidieron empezar a tener reuniones en conjunto para ir avanzando en una unidad cristiana. Y empezamos en 1995 con un primer encuentro aquí en la casa de Santa Veracruz. Santa Veracruz, ahí hay una sala de encuentros y ahí empezamos. Y este pequeño grupo que vino de todo Bolivia, estuvimos estos 5 personas de las 5 denominaciones y decidimos que todo lo que habíamos aprendido no podía quedarse en nosotros, sino que tenía que ser compartido con otras personas. Y entonces empezamos a reunirnos en mi casa, que es el centro de la iglesia, de este círculo, y empezamos los 5 primero a orar para ver cómo podíamos avanzar. Y entonces empezamos a invitar a otras personas y vinieron más y más personas hasta que logramos a conformar un pequeño grupo de oración. A sus comienzos, tanto católicos como evangélicos estábamos un poco recelosos, ¿no?
porque muchas personas decían, dentro de los católicos, ¿no? Ya los evangélicos van a volver a la Iglesia Católica. Y nosotros decíamos, los católicos vienen así. No era eso en el principio, ¿no? Nosotros no queríamos la unificación, sino la unidad. Y en ese proyecto vimos que había muchas más cosas que nos unían a católicos y evangélicos que de las que nos separaban. Creo que hay aquí una palabra, Diego, que merecería ser explicada. Unificación y unidad es diferente. Sí. O sea, no están. Hay en la historia de la religión hay un momento de la separación de los grupos cristianos. Ustedes no están planteando el camino inverso. Sí. Están buscando una relación entre los grupos cristianos. En el pasado, principalmente de parte de la Iglesia Católica, era que los otros cristianos tenían que volver al redil. Entonces, la Iglesia Católica consideraba que era la única que tenía toda la verdad. Mientras que, y eso era mucho orgullo, si quieres, de parte de la Iglesia Católica, pensando que los errores les habían cometido los que se habían separado y que la Iglesia Católica no tenía parte en esos errores o en esos pecados de división. Y sabemos históricamente que la Iglesia Católica ha tenido muchos errores, se ha equivocado, hubo la Inquisición y otras cosas que han provocado el alejamiento de ciertos grupos. Así que ahora, desde todo el movimiento ecuménico, no es volver a ser todos católicos, sino unirnos todos los que somos cristianos, que decimos que Jesús es el centro, el mensaje de Jesús nos une. Todo lo que decía Elena, hay mucho más cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, si miramos adelante, decimos, fundamos nuestros intentos de unirnos, no va a ser para hacer desaparecer la diversidad. No es que todos se vuelvan católicos u otra comunidad. Aún el Papa estos días, con el patriarca Bartolomé, ha mostrado lo que queremos es progresar, estar de acuerdo que lo central es Jesús, es su mensaje de amor. No es complicado, el mensaje de Jesús es amar. Si yo amo a mi esposa, no la voy a pegar. Lo mismo con mis hijos. Y si te amo a ti, te voy a respetar. Entonces no te voy a insultar, no voy a hablar contra ti cuando salga de aquí, ¿no? Entonces, ese mensaje central es lo que nos une y Jesús lo que quiere no es que todos sean católicos o cristianos, quiere que todos nos amemos, que vayamos más allá de las separaciones, de las divisiones. Y aún en el plan político hay unos que no entienden esto, que los cristianos lo que queremos es una sociedad donde haya amor, haya justicia, igualdad, que todos los seres humanos tengamos igualdad de posibilidad, que no haya pobreza. Entonces, en ese aspecto, el mensaje de Cristo también es revolucionario. En su tiempo lo han puesto en la cruz porque era un mensaje revolucionario contra la iglesia de su tiempo y contra el sistema injusto que había en aquel entonces. Había demasiado pobres. Jesús ayudaba a los pobres, no ayudaba a los ricos allá. Decía, los ricos tienen que ayudar a los pobres. Hoy día es lo mismo. Elena, esta actividad es en Cochabamba, pero ¿el círculo existe en otros departamentos? ¿Existe fuera de Bolivia? Sí, existen fuera de Bolivia y también en Bolivia, pero con la diferencia. Nosotros como círculo de oración aquí en Cochabamba somos mayormente laicos, somos de base. En La Paz hay un círculo de oración, pero está los obispos, los cardenales, ¿no? La cúpula de la iglesia, ¿no? Es diferente. Nosotros decidimos hacerlo desde la base, porque pensábamos que aquí era donde teníamos que empezar a hacer las reformas, no reformas. La convergencia, sí, pero ¿no? En sus diferencias. Claro. Y entonces nos hemos basado en toda nuestra historia de este círculo en dos grandes pasajes bíblicos.
Uno que era la oración de Jesús por la unidad de los cristianos, que la estudiamos, está en Juan, ¿no? 17 o 16, no me acuerdo bien. Y el otro que habla Pablo a los Corintios, donde habla que todos somos parte de un cuerpo. Unos somos cabeza, otros corazón, otros manos, pies, ¿no? Y que todos formamos un solo cuerpo, con nuestras diferencias, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo y hemos tratado de hacer. Al principio hemos estudiado esto y cada iglesia que empezó a participar en este grupo empezó a contarnos lo que es su iglesia, desde la base laica, ¿no? Entonces empezamos a ver ahí, a respetarnos, a conocernos, respetarnos, como Diego dice, amarnos, porque es un círculo donde compartimos nuestras experiencias, nuestras ideologías, nuestros pensamientos. Queremos ir avanzando para que haya una unidad en todas las cosas que podamos estar unidos. Porque en el pasado hay una larga historia de confrontaciones, no solo en Europa, sino cuando los primeros metodistas llegaron a Bolivia, fueron confrontados por los católicos. Claro, claro que sí. Una de esas iglesias fue justamente la metodista, porque empezaba con el Instituto Americano. Sí. Allí, ¿no ve? Pero ustedes en realidad lo que quieren es olvidar esto, ir hacia adelante. Ahora, yo debo reconocer grandemente a un papa, Juan XXIII, el papa amado, ¿no ve? El buenito. Este papa hizo, ya no nos llamó los hermanos herejes, nos llamó los hermanos separados. Y después de ese concilio, no me acuerdo si... Vaticano II. El Vaticano II. Son como 50 años. Hace 50 años. Llamó a los hermanos separados. Y aquí, en Cochabamba, en la Catedral Metropolitana, aquí, se reunieron justamente católicos y metodistas para hacer una celebración que en esa época, no me recuerdo bien si era Monseñor Rosales, que estaba en la catedral, pero tuvimos el privilegio de tener allí en esa reunión a los obispos, tanto católicos y metodistas, que estuvimos ahí celebrando ecuménicamente una celebración, porque no decimos misa ni culto, una celebración, porque también las palabras a veces ¿no? Designan ritos. Sí, y entonces allí empezó realmente una especie de reconciliación, ¿no? Y entonces hemos seguido avanzando en ese sentido. Somos parte de una iglesia que es ecuménica, la iglesia metodista en su base es ecuménica, ¿no? ¿Qué quiere decir que es ecuménica? Eso es una esa es una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Bueno, nosotros entendemos como ecuménico a la relación o la interrelación entre las diferentes iglesias, ¿no? Y ahí se dio el principio de hacer esto, ¿no? Entonces, muchos han pensado que éramos economistas. Y eran economistas. No, pero así empezó, ¿no? Entonces, en esa reconciliación que se hizo aquí en la catedral, estuvimos presentes y allí hubo una persona muy importante que era obispo de la iglesia metodista Mortimer Arias y otro pastor de la Argentina, obispo de la Argentina, que estuvo en ese encuentro. Ahora, Diego, estas actividades que están aquí planteadas no son solo para religiosos, digamos, en el sentido de sacerdotes, monjas o... No. Se espera que haya la mayor parte laicos. De los que van son laicos, ¿no? Entonces, este año son 4 Sí, me gustaría iglesias. que las veamos. Ya, son 4 y que lo muestre o así. No, ¿Ya? aquí digamos... Entonces son 4 iglesias que van a tener esa ceremonia ecuménica. Ecuménica significa universal, queremos que todos estén. Y la primera va a ser en la Catedral de Cochabamba el lunes, martes, miércoles y jueves,
por las noches va a haber en diferentes iglesias. La primera es la del lunes. El lunes Primero. Sí. No, lunes 2. Lunes 2. Sí, ahí está. Hay Entonces estaba. Ya. Lunes 2. Domingo es primero. Sí. Ya. Lunes 2. Lunes 2 a las 19:30 en la catedral va a estar el obispo. Monseñor Tito ha regresado porque él venía de vez en cuando a la reunión del círculo de oración, pero con su enfermedad no podía venir. Pero ahora él quiere estar el lunes 2 de junio a las 19:30 en la catedral. Todas y todos están invitados a participar en esto. El martes, miércoles y jueves va a ser a las 7 de la noche. ¿El martes dónde sería? El martes va a ser en la Iglesia Cristiana Evangélica Luterana a las 19, detrás del complejo Fabril. Hay una iglesia luterana. Sí. Aquí, a ver, perdón, que antes de que te cortes, me sorprende mucho que en Cochabamba hay una iglesia luterana. Siempre he creído que esas eran las cosas de alemanes. Hay dos por lo menos que conocemos. La otra, ¿dónde es? El año pasado fuimos a la otra por Chilimarca. Chilimarca. Y hay un colegio muy grande allí, el Divino Maestro. Que son luteranos. Sí, son luteranos, ¿no? Y esta iglesia que estamos invitando queda en el complejo Fabril, en la Topáter y Colorados. Complejo Fabril es el que está cerca del ICE norte se llama, pero en realidad está en el sur. Sí. El sur o en el oeste. Es ahí. Sí, es ahí. Sí. Es ahí. Ya. De acuerdo. El miércoles es la Iglesia Evangélica Metodista Emanuel. Esa, la más importante de las iglesias metodistas es la del centro, aquí en la Mayor Rocha y Baptista. Esta, la Iglesia Evangélica Emanuel Metodista, es en la avenida Potosí, esquina Rico Toro, casi en la circunvalación, es decir, es dentro del complejo del Instituto Americano, en realidad, ¿no? Sí, pero ¿tienen que entrar por el instituto? No. Por el costado. Por la Potosí. Por el costado, subimos la Potosí. Ajá, de acuerdo. Y el jueves es la Iglesia Anglicana, la Trinidad, también a las 7 de la noche, que es en la Simón López, casi llegando a la Melchor Pérez de Holguín, a mano, yendo del centro a mano izquierda, ¿no? Entonces, no hay número, por eso creo que es la segunda casa antes de llegar a Simón López. Casi Melchor Pérez de Holguín. Tiene su letrerito. Sí. Ahora, ¿en qué van a consistir las actividades ahí? Bueno, nosotros tenemos un folleto, qué pena que no lo hemos traído, es un folleto que se realiza a nivel mundial en el norte, en Europa. Este boletín o este manual, digamos, tiene todo un octavario, novenario, ¿no? Son 8 días, que son preparados por las diferentes iglesias de los países que son llamados a hacer esto. Por ejemplo, este año tenemos a Canadá con el tema ¿Es Cristo está dividido? Y así diferentes temas según el país han ido elaborando. Entonces tenemos un librito que entregamos a las personas que van a hacerse cargo para que ellas puedan seguir un formato. Lo que pedimos es que cada iglesia en su ritual incluya el círculo de oración. Si la Iglesia Católica tiene una forma de elaborar su ceremonia, está bien. Nosotros vamos a aceptar y estamos allí. Los luteranos tienen otra forma, los metodistas otra, los anglicanos otra. Respetamos la forma que la persona o que la iglesia que está recibiéndonos elabore. Simplemente pedimos que ellos puedan seguir uno de los temas de la semana de oración. La semana de oración empieza en Europa en enero. Y termina con la conversión de Pablo el 25 de enero, fecha en que nosotros tenemos una celebración para unirnos con ellas, ¿no? Nosotros empezamos en Pentecostés. Ellos también se unen un día con nosotros al término de la semana, ¿no? Así que hay
estamos unidos. A pesar de la distancia, a pesar del tiempo, hacemos Así eso. es. Ahora, como para ir cerrando las cosas, digo, tenemos estas actividades lunes, martes, miércoles, jueves en distintos lugares. Sí, Pero esto es algo que ya tiene casi 20 años, sí. 19 años. 17 años la semana. 17 años, la semana. Primero a ti y después a Elena. ¿Han habido avances, han habido resultados? Aunque es muy difícil medirlos, pero ¿sientes tú que no es lo mismo cuando empezó? Bueno, cuando empezó Elena puede hablar más, pero yo creo que a nivel global, a nivel mundial, se ve que hay avances. Solamente estos días el Papa en Jerusalén, su encuentro con los representantes de la Iglesia Ortodoxa, que es también una iglesia muy grande de cristianos, que está más en la zona de los países de Oriente Medio y Rusia, donde hay la mayoría, toda esa región, y han hecho un comunicado conjunto que quieren avanzar en la unidad, ¿no? No va a ser unificación, va a ser la unidad, y aún el Papa actual va más allá. Él se ha llevado, desde Buenos Aires ha ido un judío, el jefe de los judíos, no es pastor, se dice como Rabino. un rabino judío, y uno musulmán también, ¿no? Entonces, él lo que quiere es que todas las grandes iglesias trabajen juntos por la paz, por la fraternidad entre los pueblos. Entonces va más allá aún que la unidad de los cristianos. Pero si los cristianos estuviéramos todos unidos, ya sería también un motor más grande para evitar todos esos insultos que hay entre las diferentes iglesias, ¿no? Entonces los católicos hemos insultado un montón a las otras iglesias cristianas, pero ahora hay unos que acusan a la Iglesia Católica de un montón de cosas. Y por supuesto, la Iglesia Católica tiene un montón de pecados, ¿no? De errores. Pero eso tenemos que ir superando para que si todos los cristianos estamos unidos y todos los musulmanes están unidos, no los fanáticos, no los que quieren, como en la Iglesia Católica hubo la Inquisición donde se mataba a gente a nombre de Dios. Hay musulmanes que hacen lo mismo hoy en día. No, las grandes iglesias quieren la paz, están basados, aún el Corán está basado sobre, digamos, el amor, el respeto mutuo. Entonces se avanza a nivel mundial. A nivel de Cochabamba, Elena, como tal, ¿cómo Elena. ves tú Bueno, la situación en Cochabamba? ¿Ha habido avances? Sí, ha habido avances porque al principio muy tímidamente empezamos a hacer, ¿no? Era como largarnos a un proyecto, una cosa que no sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, al principio hemos tenido, como digo, pocas han sido las iglesias que nos han recibido. Ha sido la católica, la metodista y la luterana. Después entró la anglicana, después... pero ahora tratamos de involucrar a más iglesias para ver si pueden seguir este proyecto de Jesús, ¿no? Por la unidad, que todos seamos uno en el amor de nuestro Señor. Hay avances significativos, podríamos decir, chiquititos. Todavía, pero hay avances, ¿no? Hay avances. El hecho de que, por ejemplo, el Monseñor Tito sea parte de nuestro círculo, que él desee estar en una nueva una reunión para demostrar esta unidad, tanto católicos como evangélicos, ¿no? Porque no todos los evangélicos somos ecuménicos, ni todos los católicos tampoco. Hay diferencias, ¿no? Y esas tendencias. Sí, y tenemos que... Yo les agradezco a Diego y a Elena, digo la Neville, Elena Rodríguez, deben ser parientes, le digo, no creo. por esta visita. Ellos pertenecen al círculo de oración por la unidad de los cristianos, que el día 2 comienzan sus actividades en la Catedral de Cochabamba a las 19:30, y ahí a las personas podrán ir y enterarse del conjunto de las actividades
martes, miércoles y jueves en distintas iglesias. Yo espero que les vaya bien, que pues aunque yo no soy cristiano exactamente, pero espero que así sea. ¿No es Muchas gracias, Gustavo. Muchas Yo creo que es también parte del pluralismo de la universidad. Sí. Claro, Esta es claro. una universidad muy laica en muchos aspectos. Sí. Es necesario que la universidad sea siempre plural en todo el campo. En todo caso. ¿Sí? Así que les agradecemos mucho por estar con nosotros. Les deseamos nuevamente éxito en el conjunto de esas actividades y invitamos a los televidentes a continuar con nosotros en el programa de Contexto. Luego tendremos una entrevista al ingeniero Hugo Villarruel, que es el gerente de ENDE Andina, que nos va a hablar respecto a la situación de la energía eléctrica y sus proyecciones en Bolivia. Gracias.